Hola, en este video veremos el cálculo de equilibrio líquido-vapor bajo distintas condiciones operativas. En primera instancia veremos el cálculo de equilibrio líquido-vapor a presiones moderadas. Como ejemplo, evaluaremos la presión de burbuja de una mezcla equimolar de metanol y heptano a 420 Kelvin. Las presiones de vapor de metanol y del heptano a 420 Kelvin valen 12,84 bar y 3,49 bar respectivamente. Además, como dato, sabemos que los volúmenes de líquido saturado a esta temperatura de los componentes puros son 49,44 centímetros cúbicos por mol para el metanol y 177,96 centímetros cúbicos por mol para el heptano. Por otra parte, los segundos coeficientes viriales para estos componentes a 420 Kelvin valen menos 334 centímetros cúbicos por mol para el metanol y menos 1074 centímetros cúbicos por mol para el heptano. Mientras que el coeficiente de interacción se ha determinado que adopta un valor de menos 714 centímetros cúbicos por mol. La no idealidad de la fase líquida entre el metanol y el heptano puede expresarse a través de la ecuación de Margules. Asimismo, se conocen los coeficientes de actividad a disolución infinita a 420 Kelvin, que adopta, en el caso del metanol, un valor de 7,11, mientras que en el caso del heptano, a disolución infinita en metanol, adopta un valor de 15,08. Aplicamos a presiones moderadas un enfoque gamma phi. En este caso, como vimos, entonces el equilibrio líquido-vapor estaría dado por la presión parcial del componente I en el vapor, es decir, la fracción molar del componente I por la presión, igual a el coeficiente de actividad del componente I en la fase líquida por la fracción molar del componente I en la fase líquida por la presión de vapor de este componente a la temperatura de operación, es decir, 420 Kelvin, por el coeficiente phi, que como vimos va a ser una función del coeficiente de fugacidad bajo condiciones de saturación de cada componente por la corrección de Poynting de cada uno de los componentes dividido el coeficiente de fugacidad molar parcial en la fase vapor. Por lo tanto, la presión de burbuja estaría dada entonces por la sumatoria de estos dos términos para cada componente, es decir, gamma 1 por x1 por la presión de vapor del componente 1 por phi1 más gamma 2 por x2 por la presión de vapor del componente 2 por phi2. Teniendo en cuenta el orden de magnitud de las presiones de vapor de los componentes puros, entonces podemos aplicar la ecuación de Virial para calcular los coeficientes de fugacidad en las condiciones de saturación y también bajo las condiciones de presión operativa. El logaritmo natural entonces del coeficiente de fugacidad del componente 1 en condiciones de saturación sería igual al segundo coeficiente virial del metanol por la presión de vapor del metanol a 420 Kelvin dividido R por T. Por lo tanto, luego de hacer las cuentas, obtenemos un valor de 0,8844. Por otra parte, el logaritmo natural del heptano bajo condiciones de saturación a 420 Kelvin sería igual a el segundo coeficiente virial de este compuesto multiplicado por la presión de vapor del heptano a 420 Kelvin dividido R por 420. El coeficiente de fugacidad del heptano puro bajo condiciones de saturación a 420 Kelvin adoptaría un valor de 0,8982. Por otra parte, al calcular delta 1,2, vemos que este factor toma un valor de menos 20 centímetros cúbicos por mol. Por lo tanto, cuando planteamos el cálculo del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad molar parcial del metanol en la fase vapor, el mismo tendría en cuenta entonces en el cálculo el segundo coeficiente virial molar parcial
de este componente, el cual estaría dado por el segundo coeficiente virial del metanol puro, más la composición de heptano en la fase vapor al cuadrado, multiplicado por delta 1,2. Como este valor de delta es muy pequeño comparado con el valor de el segundo coeficiente virial del metanol, el coeficiente de fugacidad molar parcial del metanol prácticamente se podría calcular como si el mismo estaría puro. El coeficiente de fugacidad molar parcial estaría siendo evaluado como el coeficiente de fugacidad del componente I, como si estaría puro. Esto implica que estamos analizando la fase vapor como si la misma fuera una solución ideal. Atención, que hablar de solución ideal no es lo mismo que decir mezcla de gases ideales. En este caso, tendríamos en cuenta los efectos de presión sobre el sistema, pero trataríamos a la fase vapor como si fuera una solución ideal, es como si siguiera la ley de Lewis y Randall. Entonces, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad molar parcial del metanol en la fase vapor sería igual al logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del metanol puro, a la misma temperatura y presión operativa del sistema. Esto implica que los coeficientes de fugacidad molar parcial de cada uno de los componentes en la fase vapor ya no tienen una dependencia con la composición. Por otra parte, si analizamos la corrección de Poynting de cada uno de los componentes, es función de los volúmenes molares de cada uno de los componentes a la temperatura operativa, es decir, 420 Kelvin, que son un dato del problema, de las presiones de vapor y de la presión operativa. Por lo tanto, ambas expresiones, el coeficiente de fugacidad de los componentes en la fase vapor y la corrección de Poynting, son función de la incógnita, es decir, de la presión de burbuja que debemos averiguar. Por lo tanto, para realizar los cálculos deberemos iterar sobre esta variable. Para evaluar los coeficientes de actividad, entonces, a partir de los coeficientes de actividad de disolución infinita, calculamos las constantes de la ecuación de Margules, A12 y A21. Halladas estas dos constantes, estamos en condiciones entonces luego de calcular los coeficientes de actividad en función de la concentración, en este caso una mezcla equimolar. Por lo tanto, el coeficiente de actividad del metanol en la fase líquida será igual a 1,9706, mientras que el coeficiente de actividad del heptano adoptará un valor de 1,6329. Para iniciar este cálculo iterativo de la presión de burbuja, adoptamos entonces como hipótesis inicial que el factor de Poynting del metanol y del heptano, así como también los coeficientes de fugacidad de cada uno de estos componentes en la fase vapor van a tener un valor igual a 1. Entonces, a partir de esta primera estimación, evaluamos la presión de burbuja, considerando los coeficientes de actividad, que ya los calculamos, las presiones de vapor y los coeficientes de fugacidad bajo condiciones de saturación para cada uno de los componentes. En este caso, entonces, llegamos a un valor de 13,75 bar. Con este valor de presión, entonces ahora podemos calcular qué valor adoptará la corrección de Poynting de cada uno de los componentes, así como también qué valor adoptará la fugacidad del metanol y del heptano bajo esta presión y 420 Kelvin. Vemos que la corrección de Poynting es prácticamente 1 en el caso del metanol, mientras que en el caso del heptano adopta un valor de 1,054. La fugacidad del metanol en la fase vapor toma un valor de 0,8768, mientras que la fugacidad del heptano a
13,75 bar y 420 Kelvin adopta un valor de 0,6551. Es decir que el valor de Φ1 adopta un valor de 1,01, mientras que la constante Φ para el componente 2, es decir, para el heptano, toma un valor de 1,4446. Por lo tanto, al realizar nuevamente los cálculos de la presión de burbuja, vemos que se obtiene un valor de 16,89 bar. Con este valor de presión, nuevo valor de presión, recalculamos entonces el point-in para cada uno de los componentes, así como los coeficientes de fugacidad del metanol y del heptano en la fase vapor, y recalculamos Φ1 y Φ2. Vemos que en este caso adoptan un valor de 1,0455 y 1,6168. Por lo tanto, la presión operativa de burbuja se incrementa levemente, en este caso cerca de un bar, a 17,83 bar. Con este nuevo valor de presión realizamos una nueva iteración. Recalculamos las correcciones de point-in, así como también los coeficientes de fugacidad del metanol y del heptano en la fase vapor. Vemos que prácticamente en este caso adoptan los mismos valores, mientras que los coeficientes de Φ para el metanol y para el heptano también adoptan prácticamente los mismos valores que calculamos anteriormente. Y por lo tanto, eso, al realizarse el cálculo de la presión de burbuja, obtenemos un valor similar a la presión de la iteración anterior, de 18,13 bar. Una nueva iteración, en este caso obtendríamos un valor de 18,27 bar. Una vez seleccionada la presión de burbuja, bajo estas condiciones operativas, estamos en condiciones de calcular cuál será la fracción molar de metanol en la fase vapor. En este caso, a partir de nuestra relación de equilibrio, calculamos I en función del coeficiente de actividad del metanol, la fracción molar de metanol en la fase líquida, la presión de vapor del metanol a 420 Kelvin, el coeficiente Φ que determinamos anteriormente, y la presión operativa. La fracción molar de metanol en el vapor entonces toma un valor de 0,735, mientras que la fracción molar de heptano adopta un valor de 0,265. Bien, y hasta aquí llegamos entonces con este video.